La baliza de socorro había estado sonando durante 6 horas antes de que Garrett Boone finalmente la escuchara. No porque fuera sordo, claro está, sino porque la interferencia atmosférica en Kelt 9 convertía la mayoría de las señales electrónicas en lo que sonaba como un acordeonista borracho teniendo un desacuerdo con un triturador de basura. El paisaje infernal helado de un planeta tenía exactamente 3 cosas a su favor: aire respirable, agua potable si se derretía suficiente hielo, y absolutamente nadie preguntaba por qué un exmarine colonial de 42 años había decidido convertirse en ermitaño en una cabaña prefabricada en el límite de los confines del norte. Garrett había estado limpiando las bobinas de encendido de su viejo rifle Markham cuando la estática se transformó en algo reconocible. 3 ráfagas cortas, 3 largas, 3 cortas otra vez. Alguien por ahí todavía creía en los clásicos. Dejó el cepillo en espiral y escuchó, su rostro curtido iluminado por el resplandor ámbar de la unidad de calefacción de su cabina. A sus 42 años, Garrett Boone parecía como si alguien lo hubiera tallado en el mismo granito que forma las cadenas montañosas de Kelt 9, todos ángulos duros y resistencia silenciosa. Su cabello rubio había empezado a volverse gris en las sienes y una fina cicatriz trazaba una línea desde su ceja izquierda hasta su pómulo, un recuerdo de la campaña de Lumer del que nunca hablaba. Sus ojos eran del color del cielo invernal, el tipo de azul pálido que podía parecer cálido o helado, dependiendo de su estado de ánimo. En este momento parecían preocupados. «Cebada», dijo sin apartar la vista del receptor. «¿Estás escuchando esto?» Desde el lado de la unidad de calefacción, se levantó una cabeza enorme. Barley era un rastreador kelviano. Imagínese una criatura con el cuerpo de un puma terrestre, la cara de un pastor alemán particularmente pensativo y un pelaje del color de las castañas asadas. La especie había sido diseñada hace 3 siglos por colonos que necesitaban algo que pudiera cazar en temperaturas bajo cero y que además no se comiera a sus hijos. Barley tenía 7 años, pesaba alrededor de 90 kilogramos y poseía una asombrosa capacidad para comprender el habla humana sin desarrollar nunca la capacidad de responder a ella. Sus ojos ámbar se fijaron en Garrett con una expresión que comunicaba claramente: «Sí, lo escucho. Vamos a hacer algo al respecto o te quedarás ahí sentado, contemplando». «Está bien, está bien». Garrett se puso de pie, con las articulaciones protestando por el movimiento. «Pero si esto es otra falsa alarma de esos buscadores de oro, les enviaré mi factura de calefacción». Se puso su chaqueta aislante, excedente militar por viejas costumbres, y cogió el Markham. Desde la esquina de la cabina, 2 formas más pequeñas se movieron. Cobre y Salvia, descendientes de Barley de una camada nacida hacía 8 meses, aún eran desgarbados y jóvenes. Su pelaje oxidado aún no había crecido hasta convertirse en el abrigo de invierno completo que lucía su padre. Capper era el más grande de los 2, audaz y a veces temerario. Sage era más pequeño, más tranquilo, con ojos que parecían absorber todo y juzgar la mayor parte de lo que faltaba. «Quédense», les dijo Garrett. Luego inmediatamente los vimos ignorar la orden y ponerse a caminar detrás de Barley. Él suspiró. «Bien. Será una salida familiar». El frío lo golpeó como un insulto personal en el momento en que salió. La atmósfera de Kelbat 9 era técnicamente sobrevivible sin traje, pero sobrevivible hacía mucho trabajo en esa oración. La temperatura rondaba los menos 30 grados y el viento añadía otros 15 grados de miseria a la suma. La nieve se arremolinaba en láminas sobre el paisaje, reduciendo la visibilidad a quizás 100 metros en un buen día. Este no fue un buen día. Garrett activó su escáner térmico y comenzó a triangular la posición de la baliza. Al noroeste, quizás a 3 kilómetros, cerca de la antigua cresta minera que había sido abandonada cuando la corporación de la colonia decidió que los rendimientos minerales no valían los costos operativos. El terreno entre aquí y allá estaba formado por traicioneros barrancos helados, plataformas de hielo inestables y algún que otro nido de nevadas que eran tan desagradables como parecían. «Pista de cebada», señaló hacia el noroeste.
El gran rastreador levantó la cabeza y sus fosas nasales se dilataron mientras probaba el viento. Cualquiera que fuera el olor que percibía, hacía que sus orejas se aplastaran contra su cráneo. Garrett sabía que no se trataba de agresión, sino de preocupación. Barley tenía esa expresión cuando sentía que algo andaba mal. Algo que necesitaba ayuda. Se movieron en formación. Barley lidera, Garrett lo sigue y los dos jóvenes cierran la marcha con más entusiasmo que habilidad. La nieve crujía bajo sus pies y el viento traía sonidos que podrían haber sido truenos distantes o algo completamente distinto. 40 minutos después, Garrett coronó la cresta y encontró los restos. El barco se había hundido con fuerza, abriendo una zanja en el hielo antes de estrellarse contra una formación rocosa que había detenido su impulso con prejuicios. El fuselaje se partió prácticamente en dos. La sección delantera se arrugó como una lata de cerveza que alguien hubiera pisado. Las llamas aún lamían el cárter del motor a pesar del frío, alimentándose del combustible que quedaba en las líneas rotas. El diseño era desconocido, elegante, angular, con marcas que Garrett no reconoció de ningún fabricante humano. Pero lo que llamó su atención fue la figura que yacía en la nieve a unos 20 metros del lugar del accidente. Ella era humanoide, pero definitivamente no humana. Su piel era del color del crepúsculo, un violeta profundo que parecía casi luminiscente contra la blanca nieve. Llevaba un traje de vuelo táctico oscuro con insignias que Garrett no reconoció y un casco que había sido parcialmente torcido por el impacto, revelando características que eran sorprendentes por su familiaridad y extrañeza al mismo tiempo. Pómulos altos, labios carnosos, una nariz que podría haber pertenecido a una escultura clásica. Pero sus orejas eran alargadas y se extendían hacia atrás a lo largo del cráneo. Y cuando su linterna iluminó su rostro, pudo ver que sus ojos cerrados no tenían párpados visibles, solo piel suave que presumiblemente se retraería cuando estuviera consciente. Bellari había oído hablar de ellos, pero nunca conoció a uno. Una especie de la concordia de sistemas aliados, a veces amigos de la humanidad y frecuentes socios comerciales. Eran conocidos por tres cosas: un talento casi sobrenatural para pilotar, una desafortunada tendencia hacia la intriga política y una obsesión cultural con la lealtad que hacía que los samuráis parecieran indiferentes ante el concepto. Ella no se movía. Garrett estaba a punto de acercarse cuando Barley dejó escapar un agudo ladrido de advertencia. No a la mujer sino a algo que estaba a su lado. Otra forma en la nieve. Este es más oscuro, más grande y definitivamente no se levantará pronto. Era una bestia rastreadora Bellari. Garrett había visto huecos de ellos en reuniones informativas de la Marina colonial. El equivalente Bellari de las unidades K9 de la Tierra, aunque la comparación era como llamar vehículos a un coche deportivo y a un cohete. Estas criaturas fueron criadas para ser perseguidas en múltiples terrenos. Capaces de rastrear un olor a través de 3 atmósferas planetarias y leales a sus manejadores hasta la muerte. Este era un magnífico ejemplar, incluso en su estado herido. Su pelaje era de un negro intenso y absorbía la poca luz que existía, con un patrón gris plateado en el pecho que podría haber sido una coloración natural o una marca ceremonial. Era más grande que la cebada, tenía más músculos y estaba construido para la potencia más que para la resistencia. Su flanco derecho estaba enmarañado con algo más oscuro que el pelaje. Sangre congelada en patrones cristalinos por el frío. Pero sus ojos estaban abiertos, siguiendo el acercamiento de Garrett con una inteligencia que era casi inquietante, y apretado en sus mandíbulas, sostenido con el agarre desesperado de alguien que protege algo preciado, había un collar, el suyo, arrancado de su cuello, la carcasa de metal intacta a pesar del choque. Tranquilo, grandullón, dijo Garrett suavemente, agachándose para presentar una silueta más pequeña. Nadie te va a hacer daño. La bestia rastreadora, Corvus, según el nombre grabado en el collar que custodiaba, emitió un rugido bajo que no era exactamente un gruñido, sino más bien una pregunta. ¿Quién eres y por qué debería confiar en ti? Barley se acercó lentamente,
manteniendo su lenguaje corporal sumiso a pesar de estar en su territorio local. Tocó con su nariz el hocico de Corvus en un gesto que trascendía las especies. Un animal de trabajo reconociendo a otro. Lo que sea que pasó entre ellos en ese momento pareció satisfacer a Corvus, porque la tensión en su enorme cuerpo se alivió ligeramente. «Está bien», murmuró Garrett, principalmente para sí mismo. Mujer inconsciente, rastreadores heridos, barcos en llamas, martes en Kelit 9. Y pasó primero al piloto de Valari. Su pulso, o lo que fuera el equivalente para su especie, latía débil pero constante bajo sus dedos enguantados. Su traje de vuelo había recibido la mayor parte del daño del impacto, pero un corte en su frente supuraba sangre violeta y el ángulo de su brazo izquierdo sugería una fractura o un esguince grave. Cuando le revisó la espalda para ver si tenía alguna lesión en la columna, ella gimió, una buena señal, en realidad, y sus ojos sin párpados se abrieron por un momento. «Corvus», susurró. Su voz era áspera, con un acento que hacía que el nombre sonara como música. «¿Es él? Tu compañero está aquí, herido, pero vivo. Ahora quédate quieto. Voy a llevaros a ambos a un lugar cálido». Sus ojos se cerraron de nuevo, pero no antes de que él viera algo en ellos que reconoció de demasiados campos de batalla. ¿Alivio? Sí, pero debajo. Miedo. Ni del frío, ni de sus heridas. Miedo a algo completamente distinto. Garrett no hizo preguntas. Las preguntas podían esperar hasta que no corriera peligro de morir congelada. La recogió con cuidado, levantándola como un bombero, ejerciendo una presión mínima sobre su brazo herido. Ella era más ligera de lo que esperaba. La fisiología de los Valari era aproximadamente un 15% menos densa que la de los humanos, pero el peso muerto de un cuerpo inconsciente nunca fue fácil de manejar. Barley, ayuda a Corvus. Capper, Sage, cuidad a nuestros 6. Los jóvenes rastreadores tomaron posiciones de flanqueo con una seriedad que lo habría enorgullecido en otras circunstancias. Barley le dio un codazo a Corvus. Tras un momento de vacilación, el rastreador negro se dejó ayudar a incorporarse. Cojeaba mucho de su pierna derecha y respiraba con dificultad, pero sus mandíbulas nunca soltaron el collar. El viaje de regreso a la cabaña tomó el doble de tiempo que el de ida. El viento había aumentado. La visibilidad había disminuido y Garrett era plenamente consciente de que ahora era responsable de 2 seres heridos que dependían de él para no arruinar esto. Ya había sentido ese peso antes, en el barro de Teragon, en las calles en llamas de Nueva Valencia, en todos los lugares donde sus decisiones significaban vida o muerte para las personas que confiaban en él. Había fallado en algunos de ellos. Los recuerdos todavía lo despertaban por la noche. «No esta noche», se prometió. «Esta vez no». Cuando finalmente atravesaron la puerta de la cabaña, los brazos de Garrett ardían y sentía como si sus pulmones hubieran estado respirando vidrio. Acostó a la mujer Valari en la cama cerca de la unidad de calefacción, el lugar más cálido de la estructura, y luego ayudó a Corvus a sentarse en el suelo junto a ella. Barley inmediatamente se acurrucó contra el rastreador herido, compartiendo el calor corporal. Capper y Sage siguieron su ejemplo, creando una pila de pelo y calidez que Corvus pareció aceptar con agotada gratitud. Garrett se puso a trabajar. La formación médica había sido obligatoria en la infantería de marina, y había aprendido más en el campo de lo que cualquier aula podía enseñarle. Las heridas de la mujer de Valari eran graves, pero manejables. Le colocó una férula en el brazo, improvisada con un utensilio de cocina y un poco de cinta adhesiva de emergencia, limpió y vendó la herida de la cabeza y le administró un antibiótico de uso general de su botiquín que, según el fabricante, era compatible con el 97% de las fisiologías inteligentes conocidas. «Espero que estés en el 97», murmuró. Corvus era más complicado. La herida en su flanco era profunda. Algo había desgarrado su pelaje, sus músculos y posiblemente le había rozado las costillas. Garrett lo limpió lo mejor que pudo mientras el rastreador lo observaba con esos ojos desconcertantemente inteligentes,
sin soltar nunca el collar de sus mandíbulas. «Estás protegiendo algo», observó Garrett. «Algo importante». La única respuesta de Corvus fue un murmullo bajo que podría haber sido un gesto de aprobación o una advertencia para que no tentara a la suerte. «Bien, guarda tus secretos por ahora». Terminó de vendar la herida, le dio a Corvus una inyección del mismo antibiótico que le había dado a la mujer y se recostó contra la pared con un cansancio que le llegaba hasta los huesos. Afuera aullaba el viento, pero dentro la cabina hacía un agradable calor. El fuego crepitaba. 4 rastreadores respiraban en ritmo sincronizado, y en algún lugar en medio de todo, un piloto de Valari dormía dormido casi muerto. Garrett los observó a todos y se preguntó qué tipo de problema acababa de aparecer en su puerta. Se despertó con un jadeo y se sentó erguida antes de que el dolor en su brazo le recordara que había sido una idea terrible. La mujer Valari se desplomó sobre la cama, con los ojos violetas muy abiertos, y buscando su mano sana, inmediatamente tomó algo que no estaba allí en su cadera. «Fácil», dijo una voz desde el otro lado de la habitación. «Estás a salvo. Las armas están en el armario. Podrás recuperarlas cuando puedas mantenerte en pie sin caerte». Esta vez giró la cabeza lentamente y encontró al humano sentado en una silla junto a la ventana, con una taza humeante en sus manos. Parecía cansado, como alguien que no ha dormido en mucho tiempo, pero ha olvidado cómo quejarse por ello. Detrás de él, la tenue luz del día se filtraba a través del vidrio cubierto de escarcha, pintando la cabina en tonos grises y plateados. «¿Dónde?» Su voz se quebró. Ella lo intentó de nuevo. «¿Dónde está Corvus? Tu gran amigo aterrador está justo ahí». El humano asintió hacia el suelo. Ella miró hacia abajo y sintió que algo en su pecho se aflojaba. Corvus yacía junto a la cama, vendado y respirando con regularidad. Sus mandíbulas finalmente se relajaron durante el sueño. Presionadas contra él había otras 3 criaturas que ella no reconoció. Rastreadores nativos, obviamente, pero más pequeños y de diferente coloración. El más grande, una bestia de pelaje castaño, tenía la cabeza apoyada en el hombro de Corvus en un gesto de solidaridad protectora. «Ha estado inconsciente durante aproximadamente 4 horas», continuó el humano. «La herida era profunda, pero limpia. Debería recuperarse, suponiendo que la fisiología del rastreador Valari no sea muy diferente a la que mi botiquín tiene calibrada». «No lo es». Tragó saliva, procesándolo. «Nos salvaste. Te encontraste, en gran parte. La salvación fue un esfuerzo de equipo». Señaló la pila de rastreadores dormidos. «Barley hizo la mayor parte del trabajo pesado con tu compañero allí. Parece que han llegado a algún tipo de entendimiento. Corvus no confía fácilmente. Barley tampoco. No se deja vencer por nadie». Supongo que ahora observaba al humano con más atención. Era alto para su especie, de complexión robusta, lo que sugería trabajo físico más que vanidad. Con un rostro que claramente había visto el mal tiempo, sus ojos eran azul pálido y vigilantes, de esos que rastrean salidas y amenazas automáticamente, incluso en un espacio seguro. «¿Tu ejército?», dijo. No era una pregunta. ¿Se habían retirado los marines coloniales? Nadie se retira de los marines coloniales. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Se supone que nadie debe hacerlo. Y sin embargo, aquí estoy, prueba viviente de que las normas son meras sugerencias. A pesar de todo, sintió que sus labios se contraían. Soy Kiamanwick, teniente de la flota de patrulla Concorde Valari. O lo era hasta ayer. Garrett Boone. Señor. Técnicamente, pero nadie me ha llamado así desde que murió mi padre. Dio un sorbo a su taza. Entonces, teniente Manwick, ¿quiere decirme por qué alguien la derribó del cielo? Se quedó paralizada. ¿Cómo supo que me derribaron? Porque los accidentes dejan patrones de restos basados en fallos mecánicos. Y lo que vi ahí fuera parecía como si alguien hubiera usado una lanza de plasma para golpear sus estabilizadores. También metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de metal retorcido.
Encontré esto incrustado en el compartimento del motor. No es munición estándar, de grado militar y no es marca ARI. Sella miró el fragmento y los fragmentos de su memoria dispersa comenzaron a recomponerse en una imagen coherente. La ruta de patrulla, la emboscada inesperada, el sacudón escalofriante cuando su nave perdió potencia. Corvus gimiendo a su lado mientras se precipitaban hacia una tumba helada, y detrás de todo, el rostro de alguien en quien había confiado. Se llama Aldrich Pym, dijo en voz baja. Comandante Aldrich Pym, jefe de la División de Ejecución Colonial de Sectores Exteriores, mi oficial al mando. La expresión de Garrett no cambió, pero algo en su postura sí. Reconocimiento, comprensión de la profunda familiaridad de alguien que ya había oído esta historia, con nombres diferentes. ¿Qué encontraron? Pruebas. Miró a Corvus, al collar que aún estaba junto a su hocico, incluso dormido. Ha estado traficando con contrabando por las rutas de suministro. Armas, tecnología restringida, compuestos biológicos ilegales en cualquier sistema con una junta de ética en funcionamiento. Usa las naves de patrulla como tapadera. Nadie inspecciona una nave concordada. Pero tú lo hiciste. No fue mi intención. Estaba realizando una calibración rutinaria de nuestros manifiestos de carga cuando encontré discrepancias. Pequeñas al principio, variaciones de peso, desfases de tiempo, destinos que no coincidían con los registros oficiales. Se lo informé al comandante Pym porque eso es lo que se hace. Se informa de las irregularidades a tu oficial al mando. Su voz se endureció con amargura. Resulta que no es la decisión más inteligente cuando tu oficial al mando es quien crea las irregularidades. Garrett dejó su taza. ¿Cómo? ¿Hace mucho tiempo? 3 semanas. Intentó que me transfirieran primero. Evaluación psiquiátrica, incidente relacionado con el estrés, todo muy preocupado y profesional. Cuando eso no funcionó lo suficientemente rápido, organizó mi ruta de patrullaje para pasar por una zona de emboscada. Se tocó la venda de la frente. Supongo que esperaba que el planeta terminara lo que sus sicarios empezaron. La evidencia está en el collar. Sella asintió. Corvus lleva todo lo importante. Es tradición. Los rastreadores Valari se vinculan con sus controladores de por vida y están entrenados para proteger la información crítica por encima de todo. Copié todos los archivos a los que pude acceder en un chip de datos y lo escondí en la carcasa de su collar antes del despegue. Pym sabe sobre el chip. Sabe que Corvus lo tiene. Por eso envió tiradores en lugar de simplemente sabotear la nave. Quería el cuerpo, ambos cuerpos. El mío para confirmar la muerte de los Corvus para recuperar la evidencia. Sostuvo la mirada de Garrett. Señor Bond, entiendo si no quiere ser parte de esto. Ya ha hecho más de lo que cualquiera podría esperar. Pero si la gente de Pym nos encontrarán aquí, ¿lo harán?, interrumpió Garrett. Probablemente ya estén rastreando la señal de tu baliza, si no son completamente incompetentes, lo que, dado que sigues vivo, sugiere que podrían serlo. Se acercó a la ventana con la energía controlada de alguien cuyo cuerpo no sabe cómo quedarse quieto cuando se acerca el peligro. La pregunta es si vienen hoy, mañana o la semana que viene, y si seguiremos aquí cuando lo hagan. Nosotros. La miró, y había algo en su expresión que le recordó a los viejos guerreros de las historias que su abuela solía contar. Los que habían visto demasiada oscuridad como para creer en héroes, pero que seguían luchando de todos modos porque era lo único que sabían hacer. Pasé 15 años siguiendo órdenes de personas que no merecían mi lealtad, dijo. Vi morir a gente buena porque alguien en la jerarquía decidió que sus vidas eran pérdidas aceptables. Vine a esta roca helada para alejarme de todo, para dejar de preocuparme por nada excepto si la calefacción funcionaba y las reservas de alimentos resistían. Hizo una pausa, mirando la pila de rastreadores en el suelo, la cebada, el cobre, la salvia y el desconocido herido que habían aceptado sin rechistar. Pero entonces oigo una señal de socorro y encuentro a un piloto que hizo lo correcto y fue derribado por ello. Y veo a un rastreador medio muerto,
pero que sigue protegiendo su misión porque eso es lo que significa la lealtad. Apretó la mandíbula. Estoy cansado, teniente Manwick. Estoy cansado y viejo, y no tengo por qué involucrarme en nada más complicado que en la dirección en que sopla el viento. Pero que me aspen si voy a dejar que otro oficial corrupto con un título elegante destruya a otro buen soldado solo porque tuvo la audacia de tener principios. Sella sintió un movimiento en el pecho. No era exactamente esperanza, sino algo parecido. Algo que no había sentido desde el momento en que su nave empezó a caer. Así que Garrett continuó. Esto es lo que va a pasar. Vas a descansar y sanar. Tu rastreador descansará y sanará. Y cuando la gente de Pin aparezca, porque lo harán, estaremos preparados para ellos. Suena como un plan. Suena como el comienzo de un plan, admitió. El medio y el final podrían mejorarse un poco. Ese fantasma de una sonrisa regresó. Sí, bueno, siempre he sido mejor improvisando que planificando. Volví locos a mis comandantes de escuadrón. Se dirigió hacia un almacén que había en la esquina. ¿Tienes hambre? Tengo paquetes de raciones que saben a cartón y suplementos proteicos que saben a cartón. Aún peor. Tomaré el mejor cartón. Elección inteligente. Los siguientes 3 días transcurrieron a un ritmo extraño de recuperación y preparación. El brazo de Sella se curó más rápido de lo que Garrett esperaba. Resultó que la fisiología de Valari incluía una respuesta de regeneración acelerada a las lesiones y una adaptación biológica al entorno ancestral de su especie de frecuentes desastres naturales. Al segundo día ya podía empuñar un arma. Para el tercero, estaba ayudando a Garrett a reforzar las defensas de la cabaña. Corby se recuperó más lentamente, pero no menos. Seguramente su herida cerró limpiamente y su apetito regresó con venganza. Garrett consumió raciones de proteínas para 2 semanas, manteniendo alimentado al enorme rastreador, complementado con cualquier presa que Barley trajera de sus expediciones de caza. Los 2 rastreadores habían desarrollado una comprensión que trascendía las especies o el lenguaje. Ahora se movían al unísono, coordinándose sin necesidad de órdenes. Cada uno parecía saber lo que el otro estaba pensando. Mientras tanto, Capper y Sage habían adoptado a Cla con el cariño indiscriminado de los jóvenes. La seguían a todas partes, competían por un lugar en su regazo durante los periodos de descanso y mostraban sus limitadas habilidades de caza con el entusiasmo desesperado de los niños que intentan impresionar a un nuevo maestro. ¿Les gustas?, observó Garrett la tercera noche, mientras observaba a Sage entregarle a Sella un roedor congelado como si fuera un regalo preciado. Me siento honrado. Cla aceptó la oferta con la debida seriedad y la reservó para su posterior disposición. Son animales extraordinarios. Cebada también. ¿Los criaste tú mismo? La cebada ya estaba aquí cuando llegué. El dueño anterior falleció. Causas naturales antes de preguntar. Y la cabaña venía con un bonus tracker que se negaba a irse. Caperan Sage apareció hace unos 8 meses. Regalo sorpresa de una aventura que Barley tuvo con una mujer salvaje que aparentemente encontró irresistible su encanto rudo. Suena como su dueño. Garrett la miró. Fue una broma. ¿Teniente? Yo soy Valari. No hacemos bromas. Acabas de hacerlo. Entonces, claramente he sido contaminado culturalmente por la exposición prolongada a los humanos. Ella rascó detrás de las orejas de Sage, y el joven rastreador se derritió en un charco de satisfacción. ¿Cómo llegaste aquí, Garrett? ¿En realidad? Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando fijamente el resplandor de la unidad de calefacción. ¿Sabes qué fue la campaña Luminere? Todo el mundo sabe lo que fue la campaña Luminere. La mayor operación militar conjunta en la historia colonial, el Concordante y la Alianza Humana trabajando juntos contra el colectivo cicatrizado. Lo que los informes no cuentan es lo mal que salieron las cosas en el último esfuerzo. Su voz era plana y cuidadosamente controlada. Mi unidad fue asignada para evacuar a una población civil antes de un avance colectivo. 12.000 personas, en su mayoría ancianos y niños,
en un valle que estaba a punto de convertirse en un campo de tiro. Tuvimos 3 días para sacarlos. Teníamos los transportes. Teníamos las coordenadas. Lo que no teníamos era autorización. Sibila esperó. El mando había decidido que desviar recursos a la evacuación comprometería la ofensiva principal. Los números decían que era más eficiente dejar morir a los civiles y ganar la batalla que salvarlos y arriesgarse a perderla. No estuve de acuerdo. Mi equipo también lo hizo. Hizo una pausa. Ignoramos las órdenes, requisamos los transportes y sacamos a todas las personas de ese valle antes de que el colectivo lo convirtiera en cristal. Salvaste 12.000 vidas y pusiste fin a mi carrera. Mariscal de tribunal, baja deshonrosa, todo en regla. Cuando los altos mandos de la Alianza terminaron de contar la historia, yo era un elemento rebelde que había puesto en peligro toda la operación mediante una insubordinación imprudente. Los civiles que salvamos fueron reencuadrados. Garantía aceptable que no necesitaba ser salvada. Rescate no autorizado que interfiere con objetivos estratégicos. Eso es monstruoso. Eso es burocracia. Se encogió de hombros. Vine aquí porque estaba lo suficientemente lejos de todo y el nombre Garrett Boone no significaba nada. Empecé de nuevo. Construí una vida que no requería que me preocupara por nada más importante que evitar que las tuberías se congelaran. Él la miró y entonces caíste del cielo. Lo lamento. No lo seas. La cebada se estaba aburriendo. Se puso de pie y se dirigió hacia la ventana con la inquietud que parecía ser su estado predeterminado. Además, hay algo satisfactorio en volver a tener un propósito, incluso si ese propósito es asegurarse de que un oficial corrupto reciba lo que se merece. Sella se levantó y se unió a él en la ventana. Afuera, la nieve eterna de Kelt 9 se extendía hacia montañas distantes, hermosas y mortales a partes iguales. Garrett. Sí. Gracias, no solo por salvarnos, por creerme, por no pedir pruebas antes de decidir ayudar. Él se giró para mirarla. Mírenlo de verdad, no las miradas casuales que habían estado intercambiando durante los últimos días. Desde tan cerca, podía ver las líneas alrededor de sus ojos, el peso de demasiadas decisiones y muy poco sueño. He conocido a muchos mentirosos en mi vida, dijo en voz baja. Oficiales que podrían venderte arena en el desierto, te cuentan una historia tan ingeniosa que no te darías cuenta del cuchillo hasta que lo tuvieras en la espalda. Todos tenían algo en común. Cuando hablaban de lealtad, de deber, de hacer lo correcto, sonaba ensayado, como si leyeran un guión. ¿Y yo? Pareces alguien que creyó en algo y se quemó por ello. Ese tipo de ira no se puede fingir. Antes de que pudiera responder, la cabeza de Barley se giró hacia la puerta, con las orejas agachadas, y un gruñido sordo crecía en su pecho. Corby se puso de pie medio segundo después, moviéndose con una fluidez que desmentía sus heridas. Incluso Capper y Sage se quedaron rígidos, sus jóvenes cuerpos temblando de alerta instintiva. Compañía. Sella tomó el arma que Garrett le había devuelto esa mañana. Ya estaba en la ventana, escáner en mano. 3 vehículos se acercaban desde el sureste, moviéndose en formación. Probablemente gente de inmovilización. Se giró y el cansado ermitaño había desaparecido, reemplazado por algo más duro, más concentrado. ¿Está listo para pelear, teniente? Sella comprobó la carga de sus armas, sintió el peso familiar asentarse en su palma como un viejo amigo. Señor Bond, he estado. Llevaban 3 semanas esperando esta pelea. Los vehículos se detuvieron al borde del claro, con los motores al ralentí en el aire gélido. Aparecieron 5 figuras, 4 con equipo táctico, armas desenfundadas y una con un uniforme formal que parecía claramente fuera de lugar en la naturaleza. El comandante Aldrich Pym era exactamente como lo recordaba. Alto, impecablemente arreglado, incluso a temperaturas bajo cero, con el cabello plateado peinado hacia atrás dejando al descubierto un rostro que probablemente había sido atractivo antes de que la ambición le marcara líneas permanentes de cálculo.
Caminó hacia la cabaña con la confianza de un hombre al que nunca se le había negado nada en toda su privilegiada vida. Teniente Manwick. Su voz se oía con facilidad a través de la nieve, cálida, razonable y completamente falsa. Gracias a Dios que estás vivo. Hemos estado buscando por todas partes desde que tu nave se hundió. Sella salió al porche, con Corbis a su lado. Su enorme figura irradiaba amenaza a pesar de las vendas aún visibles en su flanco. Tras ella, oyó, más que vio, a Garrett tomar posición dentro de la cabaña, con su viejo rifle listo. «Comandante Pym», dijo secamente. «Qué conmovedora muestra de preocupación por parte del hombre que ordenó que me derribaran». La expresión de Pym vaciló solo por un instante antes de volver a adoptar una autoridad benévola. «Estás claramente traumatizado por tu terrible experiencia. Perfectamente comprensible. ¿Por qué no vienes con nosotros y podemos brindarte atención médica adecuada? Discute estas acusaciones en algún lugar más cómodo. Preferiría discutirlos aquí con testigos». Hizo un gesto hacia el equipo táctico cuyas armas de repente estaban menos firmes en sus agarres. «A menos que sus soldados se sientan cómodos siendo cómplices de asesinato. Teniente, esta paranoia. La paranoia es cuando imaginas amenazas que no existen. Cuando alguien realmente intenta matarte. Eso se llama reconocimiento de patrones». Ella dio un paso adelante y Corbis igualó su movimiento. El gruñido en su pecho se hizo más profundo. «Esto es lo que va a pasar, comandante. Vas a ordenar a tu gente que se retire. Entonces usted quedará bajo mi custodia en espera de una investigación completa sobre su operación de contrabando. Y luego todos vamos a hacer un viaje muy largo al puesto avanzado más cercano de Concord, donde voy a presentar la evidencia que Corbis ha estado protegiendo mientras intentaban encontrar nuestros cuerpos». La máscara de Pym se quebró solo un poco, pero es evidencia suficiente. Su voz había perdido su calidez. ¿Te refieres al chip de datos que robaste de servidores seguros? ¿Los archivos manipulados que usted fabricó para incriminar a un oficial condecorado? ¿De verdad crees que alguien va a creer más a un piloto mentalmente inestable que a un comandante con 30 años de servicio ejemplar? Creo que creerán en los registros bancarios, en los manifiestos de envío, en las comunicaciones que creías que estaban lo suficientemente bien cifradas como para que nadie las leyera jamás. Sella sonrió y no había nada amistoso en ello. Deberías haber contratado mejores hackers, comandante. Los que usaste dejaron huellas por todas partes. Durante un largo momento, nadie se movió. El viento aullaba en el claro, trayendo nieve y tensión en igual medida. Entonces Pym levantó una mano enguantada en un gesto que podría haber sido de rendición o algo completamente diferente. «Llévatela», dijo en voz baja. «El rastreador también. Quiero ese collar intacto». El equipo táctico se movió. 2 de ellos corrieron hacia el porche mientras los otros 2 se dirigían hacia los lados de la cabaña buscando puntos de entrada alternativos. Fueron rápidos, profesionales y claramente entrenados exactamente para este tipo de operación. No fueron lo suficientemente rápidos. El primer disparo de Garrett alcanzó al atacante principal en el hombro, haciéndolo girar hacia la nieve. El segundo disparo, efectuado antes de que el primer hombre tocara el suelo, alcanzó al soldado que circulaba por la izquierda en el muslo, derribándolo con un grito que el viento se tragó de inmediato. El CLA disparó 2 veces, obligando a la pareja táctica restante a cubrirse detrás de sus vehículos, y luego Corbis se puso en movimiento. El Black Tracker golpeó al soldado más cercano como un misil peludo, sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo del arma del hombre con suficiente fuerza para atravesar el refuerzo de los trajes tácticos. El soldado cayó gritando y Corbis ya estaba girando hacia el siguiente objetivo. Sus movimientos se desdibujaban a una velocidad que parecía imposible para algo de su tamaño. La cebada brotó de la puerta de la cabaña, con cobre y salvia pisándole los talones. Los 3 rastreadores nativos trabajaron como una unidad, flanqueando, arreando y alejando al soldado restante de la cabaña hacia un espacio abierto donde el rifle de Garrett pudiera encontrarlo. En menos de 30 segundos,
Todo había terminado. Pin se quedó solo en el claro, rodeado por su equipo que gemía y sangraba, y frente a un semicírculo de rastreadores que parecían estar decidiendo qué extremidad masticar primero. «Esto es un error», dijo. Pero la autoridad había desaparecido de su voz. «Tengo aliados, recursos». «No puedes». «Realmente puedo», interrumpió Cla. «Y lo haré». Ella bajó del porche, con Corbis a su lado, y se acercó al hombre que había intentado acabar con su vida. «¿Sabes cómo llaman los Valari al vínculo de un rastreador con su manejador, comandante?» Él la miró fijamente, con el sudor helado en la frente, a pesar del frío. Zorit Khan, traducido aproximadamente, significa 2 corazones, un propósito. Cuando me uní a la flota de patrulla, me asignaron un joven rastreador que ya había reprobado a 3 manejadores anteriores. Demasiado agresivo, dijeron, demasiado terco. No pudo seguir órdenes. Ella se agachó y pasó la mano por el pelaje de Corbis. Lo que no entendieron fue que Corbis no estaba dejando de cumplir las órdenes. Él se negaba a seguir los caminos equivocados. Corbis dio un paso adelante, con su enorme cabeza a la altura del pecho de Pin. El gruñido que surgió de él era menos un sonido que una vibración, algo que se sentía en los huesos más que se escuchaba en los oídos. Él lo sabía, continúes ya, incluso antes de que encontrara la evidencia, antes de que entendiera lo que eras, él sabía que algo andaba mal. Y trató de decírmelo de todas las maneras que un rastreador puede. Debería haber escuchado antes. ¿Qué deseas? La voz de Pin se quebró. Dinero, paso seguro. Puedo arreglarlo. Quiero justicia. Se volvió hacia Garrett, que había salido de la cabina con su rifle todavía humeando. ¿Tiene alguna forma de contactar con las autoridades de la Alianza? Alguien que no está en el bolsillo de Pin. Quizás conozca a algunas personas. La expresión de Garrett sugería que se trataba de una subestimación significativa. Por supuesto, obtener una señal a través de la interferencia atmosférica requerirá algo de esfuerzo. Hazlo. Haré compañía a nuestro invitado mientras esperamos. La transmisión salió 6 horas después. Rebotó a través de 3 satélites de retransmisión y una clave de cifrado personal que Garrett aparentemente había estado guardando exactamente para este tipo de ocasión. La respuesta llegó más rápida de lo que cualquiera de ellos esperaba. Un buque patrulla Concord ya estaba en ruta hacia Kelt 9, habiendo sido enviado cuando se detectó por primera vez la baliza de Sella. Llegarían dentro de 18 horas. Hasta entonces, esperaron. Pin estaba sentado en un rincón de la cabina. Su arrogancia se disolvió en un silencio hosco. Su equipo táctico había sido desarmado y asegurado en sus propios vehículos, con las heridas vendadas gracias a las sorprendentemente minuciosas habilidades de primeros auxilios de Kia. Los rastreadores se turnaron para observarlos. Corbis junto a la ventana, Barley junto a la puerta y los jóvenes patrullando el perímetro con un entusiasmo que parecía específicamente diseñado para poner nerviosos a los prisioneros. «Ya sabes», dijo Garrett, acomodándose en su silla con una taza nueva de lo que fuera que pasara por té en sus provisiones. Estaba empezando a pensar que había olvidado cómo hacer esto. ¿Hacerlo? Ayudar a las personas a luchar por algo más que la supervivencia. Tomó un sorbo. Ha pasado un tiempo. Mate Sella estaba sentada en el suelo, con la cabeza de Capper en su regazo y Sage presionado contra su costado. Corbis finalmente se había permitido descansar, tendido cerca de la unidad de calefacción con la postura desuesada de una criatura que sabía que su guardia estaría cubierta. ¿Puedo preguntarte algo personal? Ella dijo. Puedes preguntar. No te garantizo que te responda. Esas 12.000 personas que salvaste, ¿te arrepentiste alguna vez? Garrett se quedó en silencio por un largo momento. Todos los días, dijo finalmente. No la parte del ahorro, nunca eso, sino todo lo que vino después, la baja, la desgracia. Observando cómo las personas que ordenaron que abandonaran a esos civiles eran promovidas mientras a mí me borraban. Se quedó mirando su taza.
A veces me pregunto si hubiera sido más fácil seguir órdenes, ser el buen soldado que querían que fuera. ¿Habría sido más fácil? Quizás mejor. Él negó con la cabeza. No, habría pasado el resto de mi vida sabiendo que podría haber hecho algo y no lo hice. Ese es el tipo de peso que destroza a la gente. Sella asintió lentamente. Mi abuela solía decir que el coraje no es la ausencia de miedo. Se trata de decidir que algo más importa. Mujer inteligente. Ella también era aterradora. Tenía una mirada que podía detener un rastreador de carga a 50 metros. Ella sonrió al recordarlo. Le habrías gustado, creo, por mi rudo encanto. Porque eres lo suficientemente terco para hacer lo correcto incluso cuando te cueste todo. Ella lo miró. Esto es raro en cualquier especie. Garrett la miró a los ojos. Entonces, ¿es la lealtad lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la traición? Podrías haber corrido, Sella. Oculto. Deja que alguien más pelee esta batalla. No, dijo ella en voz baja. Realmente no pude. Se sentaron en un cómodo silencio después de eso. El fuego crepitando, los rastreadores respirando, la tormenta exterior desvaneciéndose en algo casi pacífico. El mañana traerá nuevos desafíos, declaraciones, investigaciones, la lenta maquinaria de la justicia poniéndose en movimiento. Sella sabía que demostrar la culpabilidad de Pin llevaría tiempo, que habría defensores y escépticos, y quienes encontrarían más conveniente culpar al denunciante que al criminal. Pero esta noche, ella estaba viva. Corbis estaba vivo. Y en algún lugar del universo, 3 semanas de evidencia condenatoria esperaban para derribar a un hombre que se creía intocable. Fue suficiente por ahora. Fue suficiente. La nave Concord descendió a través de la atmósfera de Kel 9 como una espada plateada, sus luces cortando el gris perpetuo del cielo del planeta. Sella lo observó desde el porche de la cabaña, con Corbis a su lado, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de alguien que creía que las cosas serían fáciles. Ahora ella sabía que no era así. Pero la esperanza más profunda de alguien que había pasado por el fuego y había emergido, chamuscado y lleno de cicatrices, pero todavía de pie, todavía luchando, todavía capaz de creer que la lucha importaba. El comandante Pin fue el primero en ser extraído, pero sus protestas cayeron en oídos sordos mientras el equipo de seguridad correspondiente lo procesaba con la cuidadosa eficiencia de profesionales que ya habían escuchado todas las excusas antes. Su equipo táctico lo siguió, cada uno luciendo claramente menos confiado que hace 2 días. La oficial a cargo, una severa mujer Velari llamada Capitán Tesor, que llevaba su autoridad como una segunda piel, se acercó a Sella con un panel de datos y una expresión que sugería que había estado leyendo informes preliminares y no estaba divertida. Teniente Manwick, he revisado la evidencia que usted transmitió. Es completo. Tuve 3 semanas para prepararme. Señora. Una excelente motivación. Así lo veo. Los ojos de Tessan se dirigieron a Corbis y se detuvieron en el collar que todavía estaba sujeto alrededor de su cuello. El comportamiento de su rastreador ha sido observado en múltiples informes, protegiendo evidencia bajo extrema presión, continuando funcionando a pesar de lesiones significativas y manteniendo el estado de alerta a pesar de lo que debe haber sido un dolor considerable. Corbis es el mejor rastreador con el que he trabajado, señora. El expediente parece respaldar esa evaluación. Tesson hizo una anotación en su bloc de datos. La investigación llevará tiempo. El comandante Pin tiene aliados que no apreciarán su exposición. Debes esperar resistencia. He estado esperando resistencia desde el día que presenté mi primer informe. No me va a detener. Algo que podría haber sido aprobación brilló en los ojos de Tesson. No, no me lo imagino. Se giró y observó la cabaña, el paisaje, la figura de Garrett Bond, de pie en silencio cerca de la puerta con sus 3 rastreadores dispuestos a su alrededor. Y este ser humano, según los informes, proporcionó asistencia crucial. Él me salvó la vida, mamá. Corbises también. Sin él,
Pin habría ganado. Tessen asintió lentamente. Entonces tal vez debería recibir reconocimiento oficial. El concordato valora a quienes actúan con honor, independientemente de la especie. Con todo respeto, capitán, no creo que al señor Bond le interese el reconocimiento, pero si hay algo más que el concordato pueda ofrecer, sería la restauración de su historial militar, tal vez un reconocimiento de que su baja fue injusta. La ceja de Tesson se levantó. Has aprendido su historia. Basta con saber que merece algo mejor de lo que recibió. Haré averiguaciones. Tessan se volvió hacia la nave. Salimos en 1 hora, teniente. Te sugiero que utilices el tiempo sabiamente. Sella la vio irse y luego caminó por la nieve hasta donde Garrett la esperaba. ¿Consultas? Se cruzó de brazos, pero había un matiz en su voz que podría haber sido gratitud. Te dije que no me interesa, lo sé, pero alguien debería intentarlo de todos modos. Llamémoslo pagar por adelantado. Se quedó en silencio por un momento, mirando las montañas, el cielo, la vida que había construido en ese rincón helado de la nada. Sabes, dijo finalmente, vine aquí para desaparecer, para dejar de importarle a nadie ni a nada. Y luego literalmente caíste del cielo. Si ayuda. No planeé estrellarme en tu planeta. Ayuda un poco. Él se giró para mirarla. ¿Qué pasa ahora? Ahora regreso a la civilización, presento pruebas, testifico en audiencias y probablemente paso los próximos meses siendo interrogado por personas que preferirían que la verdad permaneciera enterrada. Ella se encogió de hombros. Experiencia estándar de denunciante según tengo entendido. Suena agotador. Lo será, pero es necesario. Ella miró a Corbis, que se había apretado contra su pierna con la silenciosa insistencia de un rastreador que no tenía intención de separarse de su manejador nunca más. Y no lo afrontaré solo. No, estuvo de acuerdo Garrett. No lo harás. Hubo un momento, breve pero significativo, en el que algo tácito pasó entre ellos. No es romance, nada tan simple como eso, sino reconocimiento, comprensión, el tipo de vínculo que se forma entre dos personas que han enfrentado la oscuridad juntas y han emergido al otro lado. Si alguna vez necesitas refuerzos, dijo Garrett lentamente. Y quiero decir siempre, los canales que utilizaste para llegar al concordante funcionarán en ambos sentidos. Puede que esté jubilado, pero no estoy muerto. Lo recordaré. Ella extendió su mano. Gesto humano, pero me pareció correcto. Gracias, Garrett Bond, por todo. Él lo tomó. Gracias, Clamandic, por recordarme por qué me convertí en soldado en primer lugar. Barley eligió ese momento para meter su enorme cabeza entre ellos, exigiendo atención con la dignidad impaciente de un rastreador que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Capper y Sage inmediatamente siguieron su ejemplo, creando un caos de pelaje y entusiasmo que hizo reír a ambos humanos. Cuídate, dijo Sella, rascándole detrás de las orejas a Barley una última vez. Tú también, dijo Garrett con una sonrisa sincera esta vez, atravesando el cansancio como la luz del sol entre las nubes. Y cuida de ese ridículo compañero tuyo. Se lo ha ganado. Corbis, con la impecable precisión que lo había convertido en un excelente rastreador, eligió el momento preciso para estornudar directamente en la chaqueta de Garrett. El sonido fue una mezcla de trueno y pequeña explosión. Bien, dijo Garrett, limpiándose la mucosidad del rastreador de la manga. Quizás algunas cosas que no echaré de menos. La nave Concord se elevó por la atmósfera, llevando a Sebela y Corbis hacia la justicia, hacia el futuro, hacia lo que viniera después. Abajo, haciéndose más pequeña con cada segundo que pasaba, una cabina se encontraba al borde de un mundo helado, y un hombre la observó hasta que la nave desapareció en la grisura. Entonces se dio la vuelta y regresó al interior, donde un fuego esperaba ser avivado. 3 rastreadores esperaban ser alimentados y una vida esperaba ser vivida. Volvería a reinar el silencio, lo sabía. El tipo de silencio que una vez se sintió como paz, y ahora podría sentirse como algo completamente distinto.
Pero la tranquilidad no era lo mismo que el vacío, y la soledad no era lo mismo que la soledad. En algún lugar, un piloto Valari de piel violeta y mirada obstinada estaba a punto de cambiar el rumbo de un imperio. En algún lugar, un rastreador negro con un pecho plateado custodiaba pruebas que derribarían a gente poderosa. Y en algún lugar, en registros que algún día podrían corregirse, el nombre de un marine colonial podría finalmente ser limpiado. «¿Sabes?», le dijo a Barley, quien se había despatarrado en el suelo con la absoluta confianza de una criatura que sabía que estaba en casa. «Creo que lo hicimos bien». La cola de Barley golpeó una vez contra la madera. Asentimiento. Afuera, la nieve eterna de Kelit 9 seguía cayendo, cubriendo las huellas de los que habían llegado y los que se habían ido, suavizando las evidencias de lucha y supervivencia hasta que el paisaje volvió a lucir prístino. Pero algunas cosas, Garrett sabía, dejaban marcas que el clima no podía borrar. Algunas cosas te cambiaban de maneras que ninguna cantidad de nieve podría enterrar. Había venido a este planeta para desaparecer. En cambio, lo habían encontrado. Y a veces, ser encontrado era justo lo que necesitabas. 3 meses después, el mensaje llegó un martes, sepultado en la estática y las interferencias habituales que hacían que las comunicaciones de Kelvat 9 fueran tan placenteras. Garrett casi lo borró sin leerlo. La mayoría de sus mensajes últimamente eran advertencias automáticas sobre concesiones mineras que no le interesaban o material promocional de equipo de supervivencia que no necesitaba. Pero algo lo hizo detenerse. Algo en la forma en que Barley levantó la cabeza en el preciso instante en que llegó la transmisión, como si percibiera su importancia a través de las dimensiones. Garrett abrió el archivo. «Señor Bond, pensé que debería saber que el juicio del comandante Pym concluyó ayer. Culpable de 47 cargos de contrabando, corrupción y conspiración para cometer asesinato. Pasará el resto de su vida en un centro de rehabilitación concordante, lo cual, según me han dicho, es menos agradable de lo que parece. Las pruebas se mantuvieron. Todas. También pensé que debería saber que su historial militar ha sido revisado oficialmente por la Alianza Humana. Adjunto a este mensaje se encuentra una disculpa formal y la restauración de honores, incluyendo la Cruz por Servicio Distinguido para la que fue nominado originalmente tras la evacuación de Luminere. Hubo que discutirlo un poco, pero resulta que salvar 12.000 vidas es una buena noticia, incluso cuando los involucrados no quieren admitir sus errores. Finalmente, quería darle las gracias. No por salvarme la vida, aunque sigo agradecido por ello, sino por mostrarme que hacer lo correcto no siempre significa hacerlo solo. Pasé 3 semanas huyendo, escondiéndome, esperando lo inevitable. Tuve que estrellarme en un planeta helado y encontrarme con un humano testarudo con excelentes rastreadores para recordarme que la lucha no termina hasta que uno decide que sí. Corbis le envía recuerdos. Ha sido ascendido a rastreador senior de primera clase, lo que aparentemente incluye una mayor asignación de comida. Parece contento. Si alguna vez está fuera del planeta y en Concorde en el espacio, la oferta de refuerzos funciona en ambos sentidos. Le debemos una. De hecho, le debemos varias. ¿Pero quién cuenta? Cuídese, Garrett Bond, y encárgate de esos ridículos rastreadores tuyos. Se lo han ganado. Con gratitud, Sela Manwick, teniente comandante. Sí, también me ascendieron. Flota de patrulla concordante. PD. Capper quiere que sepas que la semana pasada cazó con éxito su primer barrenador de las nieves. Estaba muy orgullosa. Sage también, aunque fingió no estarlo. Garrett leyó el mensaje 2 veces, luego una tercera. Al terminar, se quedó muy quieto un buen rato, mirando la pantalla mientras el viento aullaba afuera, el fuego crepitaba adentro, y 3 rastreadores lo observaban con la paciente curiosidad de criaturas que saben que algo importante ha sucedido, pero no están seguros de qué. Entonces se rió. No fue una risa muy fuerte, oxidada, inexperta, el sonido de alguien que ha olvidado cómo y lo recuerda a pedazos. Pero era real y cálida, y resonó por la cabina como una promesa. Bueno,
le dijo a Barley, ¿qué sabes tú? Somos héroes. La cola de Barley golpeó, el cobreladró, sabio, con la dignidad de un joven rastreador que se toma todo muy en serio. Simplemente apoyó la cabeza en la rodilla de Garrett en silenciosa solidaridad. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Kelbat 9, cubriéndolo todo de blanco, borrando y renovando, enterrando el pasado y dejando espacio para lo que viniera después. Y dentro de una cabaña en el borde de la nada, un hombre que había venido a desaparecer se encontró sonriendo. Algunas historias terminan con fuegos artificiales y fanfarrias. Otras terminan con un mensaje en una fría mañana y la certeza de que en algún lugar lejano lo correcto finalmente había triunfado. Esta terminó con ambas. Y tal vez, pensó Garrett mientras tomaba una taza de té terrible. Así era exactamente como debía ser.